para escuchar la palabra del Señor. Bienvenido, Pastor Moisés. Gracias por disponerse para llevar el mensaje del día de hoy. Los micrófonos son suyos. Muy buenas noches, Dios los bendiga. No sé si es que me llegan a escuchar perfectamente. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Yo lo escucho muy bien, pastor. Buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches. Vamos a Santiago, capítulo 2, el verso 14 hacia adelante. Santiago es uno de los penúltimos libros. Vamos a estudiar. El título de esta charla es La fe sin obras es muerta. Hebreos capítulo 2, el verso 14, 15 y 16. Dice así, yo doy lectura, usted me sigue con su vista. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto me hace recordar a mi pastor, capaz en sus inicios, un pastor laico en los años 80, cuando era recién un niño, nos enseñaba cuando alguien tenía problemas, dificultades o estaba atravesando un momento difícil, ya sea en el trabajo, en el matrimonio, y nos decía, ora y ora. Ora solamente y Dios va a contestar. Y muchas veces eso es lo que nosotros también enseñamos a los demás, pero debemos de analizar las escrituras, que la oración está bien, pero muchas veces está incompleta cuando no hay un obrar, cuando no hay un accionar en nuestra vida. Por ejemplo, si un hombre pide trabajo porque capaz lo han despedido del trabajo que tiene y se pone a orar a Dios y dice, Señor, yo creo que tú puedes prosperarme, darme un buen trabajo, puedes darme lo necesario para sustentar mi familia, mi hogar. Y se pone y ora y se sienta en su cama esperando que el trabajo llegue. Esa fe, esa oración está incompleta si es que no hay obras, si es que no hay un accionar, si es que no hay un tocar una puerta o mandar el currículum vitae a las empresas. Hay dos errores en la humanidad concernientes a la oración o a la fe o a la confianza que uno pone en Dios. El primer error es dejar todo a Dios, 100% que Dios lo haga todo. Cuando toda la responsabilidad la dejamos a Dios y nosotros no hacemos nada. Señor, yo quiero un trabajo, entonces me siento aquí a esperar que tú todo lo hagas. Y yo voy a estar aquí tranquilo, a esperar que el trabajo toque mi puerta. Señor, yo quiero prosperar, yo quiero tener un matrimonio feliz, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer un proyecto. Señor, tú vas a hacer tu obra, Señor. Yo voy a estar con los brazos cruzados esperando que todo lo hagas tú. Esa fe y esa confianza es 100% en Dios, pero está incompleta, porque si esa fe no tiene un accionar, no tiene obras, entonces la escritura te dice que esa fe o esa confianza en Dios está muerta, de nada sirve.
Ahora, otro error común es lo contrario o opuesto. Es decir, todos nosotros queremos hacerlo el 100%. El primer error es dejar el 100% a Dios, que Dios haga todo. El otro error es, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a hacer todo. Si quiero prosperar, yo voy a trabajar duro. Si yo quiero un matrimonio feliz, yo lo voy a hacer. Señor, tú estás en tu trono, tranquilo, no hagas nada. Yo voy a hacer todo lo que se necesita para tener éxito en la vida. Esos dos errores están opuestos en sí. Uno es depositar toda la confianza en Dios y no tiene obras. No hay un accionar, 100% que Dios lo haga todo. El otro error es 100% obras, sin fe y sin confianza en Dios. Yo voy a prosperar, yo voy a hacer todo. ¿De qué sirve creer o tener una confianza en Dios si no hay una acción, si no hay una acción? Por ejemplo, el mes pasado estaba yo predicando en un retiro espiritual y estaba un poco mal de la garganta porque aquí en Perú está pasando el cambio de clima de primavera a verano y ese cambio de clima es muy brusco, entonces estaba mal de la garganta, estaba mal, no podía predicar, pero me tocaba predicar en los devocionales, en el retiro espiritual. Entonces una hermana me saca así un vaso y lo pone en ese vaso guión, ajos, cebolla, limón y no sé qué cosa más. Me dijo, esto te va a hacer bien. Y yo dije, esto me va a hacer bien, entonces yo creo que esto me va a hacer bien. Pero ¿de qué sirve yo creerlo y no hay un accionar, no hay un beber, no hay un obedecer lo que estoy creyendo? De nada sirve que yo diga, esto me va a hacer daño o me va a hacer bien, este jarabe, esta medicina, esto sí, Señor, yo creo, pero al final no lo bebo, no lo ingiero. ¿De qué sirve tener esa fe si no hay un accionar? La fe sin obras está muerta. La Escritura te dice en el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe que él tiene, esa confianza de decir, existe un Dios en el cielo que me ama, que murió por mí? Esa fe solamente es necesaria y suficiente para salvar. No hay obras, no hay un arrepentimiento, no hay un cambio de vida, no hay un antes y un después, porque la gente de allá afuera cree en Dios, cree que Dios o Jesús murió en una cruz para perdonarlo, pero sigue mintiendo, sigue robando, sigue pecando y cree que Dios está en el cielo. Y la Escritura te va a decir que aún los demonios creen y tiemblan. Ahora, ese creer, si no hay un accionar, si no hay obras, entonces no puede salvarle. Ahora, uno no hace obras para poder ser salvo, porque Efesios 2 te va a decir que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por pura gracia y favor y misericordia de Dios. Uno no hace obras para ser salvo. Uno cuando es salvo, uno hace obras dignos de arrepentimiento. Tengo fe de que Dios me va a prosperar. Yo oro, Señor, tú eres dueño del oro y la plata. Señor, tú me vas a prosperar. Tendré un buen trabajo, tendré una casa digna. Quiero, Señor, finanzas para solventar tu reino. Pero ¿qué pasa si es que no ahorro? ¿Qué pasa si es que me sobrepaso en mis deudas y gasto más de lo que gano? Y me pongo en deudas en el banco. Una vez fui a comprar con un cliente, un hermano de la iglesia. Al final me sacó como
como un casino de naipes, todas sus tarjetas de crédito, todo ahí. A ver, este Mastercard, este Visa, este acá, Visa de oro, Visa de... ¡Uf! Y pareciera un hombre importante, pero estaba endeudado hasta la coronilla. Y le preguntó, ¿y cómo haces para tener tanto? Porque yo no tengo ni una. Tengo una deuda, saco de una tarjeta, le pago, y de esta tarjeta le pago la otra, de esta para aquí, por acá y por allá, pagando solamente los intereses y la deuda. Una cosa es decir, yo creo que Dios me va a prosperar, pero tengo que demostrar con mis acciones que Dios puede prosperar. ¿Qué pasa si es que yo le robo a Dios en los diezmos y ofrendas? Soy un ladrón y no diezmo lo correcto, pero después oro al Señor, Señor, tú me vas a prosperar. Tu palabra dice que tú bendices al justo, que tú prosperas. Mira, mis palabras, mi fe, mi confianza dice que Dios puede prosperar, pero mis acciones están demostrando lo contrario, lo que mis palabras están diciendo. Algunos dicen, ¿sabes qué? Tengo fe de que Dios me va a hacer un músico excelente. Otros dicen, yo voy a ser un pastor, un predicador usado terriblemente con la gloria de Dios. Pero si yo no hago nada, no voy al instituto bíblico, no me capacito, no leo la Biblia, no me instruyo, solamente digo, Señor, tú haz tu obra, Señor. Tú haz tu obra en mí. Y yo tengo la fe, yo tengo la confianza en Dios, pero no tengo el accionar, no tengo las obras que demuestran lo que yo estoy creyendo. Si yo creo que Dios me va a hacer un predicador, entonces estudio, me capacito, voy a un instituto bíblico, seminario, voy a la universidad. ¿Para qué? Para estar al nivel de lo que Dios piensa usarme. O si yo quiero ser un músico con excelencia, que la gloria de Dios descienda, entonces tengo que practicar, tengo que estar horas en la guitarra, en el piano y creer lo que Dios puede hacer conmigo. Dios no usa a gente ociosa. Una vez un joven se acercó a un músico de prestigio a nivel internacional y le dijo, pastor, usted que es músico, ¿puede orar por mí? Y el pastor dijo, ¿sabe qué voy a orar? ¿Qué es lo que quiere? Es que quiero que usted ore por mí y cuando ponga sus manos sobre mí, todo su conocimiento, todo lo que usted ha practicado, ¡fum! Entonces yo al día siguiente pueda tocar de manera excelente. El pastor dijo, voy a orar por ti. Señor, te pido por este joven que quites ese espíritu de flojera y dale un espíritu para que pueda estar practicando 8 horas diarias como yo lo hice para ser un músico excelente. Hay mucha gente ociosa que lo disfraza su fe por querer hacer algo bueno, pero la fe sin obra, sin accionar, de nada sirve. Santiago te va a decir, si tú ves a tu hermano o a tu hermana que están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, puede ser pan, vestido, alimento, y solamente tú dices, hermano, voy a orar por ti para que Dios prospere, para que Dios te alimente, para que Dios te abrigue. Yo tengo fe que Dios te va a sustentar. Esa fe que Él dice tener está muerta. De nada sirve orar en ese momento si no es también accionar. Yo digo que Dios lo puede prosperar, que Dios le puede dar alimento, pero Dios puede usar mi vida para poder dar sustento a otras personas. La fe sin obras está muerta. Hay algunos que me dicen, pastor, ore por mí, quiero que mi fe crezca.
La fe no viene si es que yo oro por ti. La fe no viene si es que el pastor más ungido a nivel internacional viene, pone tus manos, Señor, auméntale la fe. Así no viene la fe. La fe viene cuando tú meditas en las escrituras. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando hay accionar tu fe, tú quieres aumentar tu fe, tú quieres creerle a Dios, entonces tienes que hacer algo para que esa fe crezca, no mengue, no disminuya. Tú tienes que hacer algo. Si tú dices que tienes fe, entonces demuéstralo con tus acciones, demuéstralo cada día que tú estás amando a Dios. Mira, hay gente que ora por su familia. Ahora, no estoy diciendo que está incorrecto orar por la familia, orar por prosperidad, sino que está incompleto esa oración si es que no le llevas un accionar. Hay gente que ora por sus hijos, hay gente que ora por su esposo, por su esposa, y simplemente se queda en la mitad de esa oración, en la mitad de esa fe. Tiene que haber un accionar. Una vez estaba orando por mi amiga del colegio de promoción y le dije, Señor, salva a Mercedes, Señor, ayúdala, que ella conozca de tu palabra. Y por varias semanas me puse a interceder, a orar, a tener fe. Señor, yo creo que tú la vas a salvar donde ella esté. Pero un día escuché la voz de Dios en mi corazón que me dijo, ¿y tú cuándo vas a predicarla? ¿O vas a predicarle? ¿Cuándo le vas a anunciar el mensaje de salvación? ¿De qué sirve de que tú ores y no vayas y le prediques y le evangelices? Tu oración está incompleta. Hay mucha gente que se apropia de la palabra de Dios. Yo y mi familia vamos a ser salvos. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero luego, como padres, como hijos, estamos dando un mal ejemplo en casa. Pero luego creemos, Señor, mis hijos son tuyos, pero mi accionar, mis obras son en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y mis hijos, mi esposa, mi esposo no quieren saber de las cosas de Dios. Uno tiene que demostrar su fe a través de sus obras. Si tú dices que tu familia es de Cristo, entonces tú tienes que demostrarlo, tener una vida diferente, que tu vida sea distinta a lo que era antes. Cuando yo era adolescente y el pastor, cada domingo teníamos que salir en diferentes grupos. Había 4 domingos y había 4 grupos en la iglesia. Un domingo era aire libre, el siguiente era visita casa por casa, y yo estaba en uno de esos grupos, y un día me tocó predicar cerca de mi casa, visitar casa por casa y decir, ¿sabes qué? Cristo cambia. Pero yo tenía un mal testimonio, yo era malcriado, yo era fosforito, era amargado y muchas cosas que la sociedad sabía de mí. Pero un día me tenía que tocar la puerta y decir, ¿sabes qué? Cristo cambia vida. Y me miraba la persona, ¿quién dice? ¿Y tú cuándo vas a cambiar? Muchas veces creemos que Colombia, el Perú va a ser para Cristo. Sí, oramos, Señor, pero no somos capaces de siquiera de predicar en la calle, ni siquiera somos capaces de anunciar o repartir un tratado a la gente que no conoce de Dios. Que tu fe que tú predicas, que tu fe que tú dices tener, lo tienes que demostrar con tus acciones, con tu obrar. Hay algunos que dicen, Señor, tú me vas a sanar. Y dejan el 100% que Dios haga eso. Y ellos se desbandan, comen su pollo broster, su colesterol, triglicéridos. Una vez estábamos en la iglesia y un hermano que tiene diabetes, y yo le dije, él no puede tomar gaseosa. No, pero yo sí tomo todo.
después, la siguiente semana, está pidiendo, hermano, pastor, ore por mí para que Dios me sane. Tomando su gaseosa, comiendo su pollo broster, comiendo su grasa, comiendo todo. Y después dice, yo tengo fe de que Dios me va a sanar. Esa fe está muerta, no sirve. ¿De qué sirve que tú tengas una fe, pero tus obras, tus acciones demuestran lo contrario? Demuestran de que tú no tienes fe, de que tú no confías en Dios. Si tú dices que Dios te puede sanar, entonces haz cambios radicales en tu alimentación. Ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer algo para que tu vida, tus hábitos puedan cambiar. Otros me dicen, ¿sabes qué, pastor? De algo hay que morir, pues. De algo, si me toca la muerte, me toca, pues, ¿qué voy a hacer? Pero después, en su agonía, están pidiendo que Dios los sane. Hay momentos en que Dios nos manda a orar, a clamar a Dios, pero también hay momentos en que Dios nos manda a accionar. Y en este texto de Santiago, capítulo 2, el verso 15, cuando uno ve en la iglesia, en la familia, que tiene necesidad, ya no es tiempo de orar y decir, Señor, ¿tú quieres que yo ayude? No, tú tienes que obrar, tú tienes que hacer obras que demuestren que tú tienes fe, que tú amas a tu prójimo. Yo puedo decir que yo amo a mi prójimo, Señor, yo amo a mi prójimo. Yo tengo esa fe y esa confianza de que yo amo a mi prójimo. Pero luego al salir de la iglesia estoy murmurando, criticando, estoy chismeando, estoy hablando mal, falsos testimonios, estoy hablando en contra de mi pastor, de mis líderes. Entonces la fe que yo predico es opuesto a lo que yo estoy accionando. Que mi fe demuestre mi confianza a través de mis obras. Un día Moisés, que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto rumbo a esa tierra prometida, se encontró con una dificultad, se encontró con el Mar Rojo y el pueblo estaba clamando a Dios, diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, Faraón y sus carros vienen atrás y no sé qué hacer. Y Dios le dice, Moisés, en Éxodo capítulo 14, el verso 15 y 16, ¿por qué clamas a mí? Ya no es tiempo de clamar, es tiempo de accionar. Levanta tu vara y dile al mar que se divide en dos y cruza. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, pero también si tú ya has orado, ahora es tiempo de accionar. Si tú te quedas solamente en una oración, eso está incompleta, está 50% de tu oración. Capaz muchos de tus oraciones no han sido contestadas, no porque Dios sea malo, sino porque muchas veces tu oración está siendo incompleta y necesitas el poder accionar, tener obras. Muchas veces tenemos que accionar. Nehemías estaba construyendo los muros de Israel que habían sido destruidos por el imperio babilónico. Es ahí cuando Sanballat, Tobías y todo el ejército quería desanimarlos, querían atacarlos para que no puedan construir las murallas del pueblo de Israel, del templo. Y fue ahí cuando ellos deciden tener en una mano, ¿sabes qué? La espada, y en la otra estaban trabajando. Con una mano estaban alertas, listos para poder defenderse, pero con la otra mano seguían la obra. No era incompleto. Si ellos se pusieran con las dos manos en pie de guerra, esa obra nunca avanza. Si ellos se ponen a trabajar sin poder estar alertas a sus enemigos,
Los enemigos pueden destruirlo. La fe y las obras son dos pilares necesarios en el creyente para que tu oración pueda tener respuesta. Orar y obrar. Hay una palabra que es oración. No es oración, sino oración. Es decir, ora y acciona. Oración. Es decir, que nuestras peticiones que nosotros le pedimos a Dios, entonces tiene que estar respaldada por obras. ¿Qué pasa si es que yo le pido al Señor, si tú estás soltero y dices, Señor, dame mi ayuda idónea, Señor? Y solamente esperas. Yo conozco jóvenes, ya no tan jóvenes ahora, pero tienen 40, 50. Señor, sigo esperando, Señor, que tú me envíes la idónea, que tú me envíes. Te vas a morir de viejo y la idónea nunca va a llegar. Tiene que haber fe, confianza en Dios, pero tú tienes que obrar, tienes que cultivar amistades, tienes que hacer algo para poder conquistar a alguien. No simplemente dejes toda la responsabilidad a Dios. Cuando Dios quiere salvar a un hombre o a una mujer, hay la intervención humana y la intervención divina. Tú predicas, tú haces tu parte de predicar este evangelio, pero quien convence de pecado es Dios, el Espíritu Santo, quien puede entrar en lo más profundo del corazón y redarguir y cambiar su vida. Tú haces tu parte y Dios hace su parte. Es 50-50 para que las oraciones tengan efecto duradero y verdadero. No es dejar toda la responsabilidad a Dios, que Dios haga, que Dios me prospere, que Dios me sane, que Dios haga esto, que Dios me dé la idónea, que Dios haga engrandecer mi iglesia. Señor, yo creo que tú vas a engrandecer mi iglesia, pero tengo que salir a predicar, tengo que salir a pregonar este evangelio. Tu oración, si no tiene obras, está muerta, es incompleta. De nada sirve de que tú ores y ores y no hay un accionar. Ahora, si tú tienes obras y no tienes fe, ¿sabes qué? Yo voy a prosperar, yo voy a hacer esto, yo no necesito de Dios, yo voy a hacer todo lo suficiente y necesario para poder tener éxito en la vida. Si tú solamente tienes obras, porque capaz te has desilusionado, porque has orado de manera incompleta y no hay respuesta de Dios, entonces tú dices, Dios, tú estás en el cielo, pero no quieres ayudarme, no quieres capaz prosperarme, no quieres hacer algo por mí. Entonces yo voy a hacer todo lo necesario para hacer o tener éxito. Que tu fe sea el reflejo de lo que tú haces. Si tú tienes fe, si tú dices que amas a tu familia y tienes fe y confianza en Dios, entonces demuéstralo a través de tus acciones. Si tú dices que amas a tu prójimo, si tú dices que amas a Dios, demuéstralo a través de tus acciones, a través de tus obras, a través de tus palabras. Hoy yo quiero orar un momento por ti. Espero que esta palabra sea beneficiosa para tu vida, así como lo ha hecho para con mi vida. Por mucho tiempo yo solamente oraba y dejaba toda la responsabilidad que Dios haga todo, esperando que eso fuera una fe absoluta, una fe o una confianza en Dios. Pero me doy cuenta con otra realidad que mi fe es incompleta cuando no hay obras. Yo quiero orar por ti para que Dios te dé la sabiduría para orar, pero también para accionar. Dios de toda gracia y de toda sabiduría, te pedimos en esta noche que
quites la venda de nuestros ojos y podamos entender tu palabra a plenitud. Señor, ayúdanos a accionar, a poder obedecer, a poder poner nuestra confianza 100% en ti, pero también poder accionar, obrar, el poder obedecer tu palabra y que mi fe se demuestre a través de mis acciones. Señor, yo oro por mis hermanos aquí presentes para que su fe también crezca, que su fe se demuestre a través de sus acciones, Dios del cielo, y podamos dar frutos al 30, 60 y 100%, y nuestra vida sea fructífera y podamos tener testimonios gloriosos de que tú respondes, de que tú hablas, en alguna petición que nosotros te hayamos hecho, tú puedas responderla. Si hasta el día de hoy hemos tenido oraciones incompletas, pero ayúdanos a través de tu palabra a poder escudriñarla, entenderla y obedecerla y poder tener acciones que demuestren nuestra fe y nuestra confianza en ti. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este grupo, los de Berea, y que podamos seguir creciendo cada día en la fe, en el conocimiento de la verdad de tu palabra. Y yo los bendigo en tu nombre, Dios del cielo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.